Acá tenemos un tema que vamos a trabajar hasta fines del curso, que tiene que ver con ciudadanía, pero lo hemos dividido en distintos ámbitos. Hoy día toca el tema de derechos sociales. Vamos a dejar un tiempo para analizar ciudadanía y etnicidad, que es uno de los temas de la historia contemporánea más relevantes, no solamente por lo que ha pasado en Bolivia, Ecuador, también lo que pasa en otros lugares. Y terminamos con uno de los temas más relevantes también del último tiempo, la historiografía y políticamente también hablando, que tiene que ver con el tema de género, ciudadanía y género. Entonces, vamos a incluir etnicidad, derechos sociales y género vinculados al tema de la ciudadanía. No los vamos a ver en sí mismos, dado el tenor de este curso, como acabo de decir hace un momento, que es más bien panorámico. Entonces, por ese motivo vamos a analizarlo de esta manera. Bueno, lo primero que habría que establecer que la palabra ciudadanía se ha extendido en el último tiempo y está mucho más vinculada al tema de los derechos, o cómo se construyen los derechos, que simplemente a a la participación en tantos ciudadanos. O sea, vamos a mirar en qué sentido el derecho a participar, evidentemente que es un derecho muy importante, es una parte de la conceptualización de ciudadanía desde el punto de vista contemporáneo. No olviden, por favor, que todas las miradas que se hacen desde la historiografía son siempre desde el punto de vista contemporáneo. Uno puede mirar desde el pasado, siempre lo mira desde su tiempo y desde ahí se desplaza hacia el pasado y lo analiza. Por eso es que yo desde el principio del curso les he insistido tanto en que lo primero que tienen que hacer los historiadores e historiadoras es tener claro el tiempo en el cual vivimos. O sea, uno tiene que estar muy atento y atenta al mundo en el cual vivimos en la actualidad. Y ese mundo de la actualidad está cambiando el concepto de ciudadanía, y lo podemos ver en las calles, lo hemos visto estos días con trágicas consecuencias, lamentablemente, en el Perú, con una muerte de 2 personas, en fin, lo hemos visto acá en Chile, lo seguimos viendo también con trágicas consecuencias, lamentablemente, pero junto con esa tragedia de la muerte de personas, que es siempre muy, muy, muy trágico, muy triste, también está el concepto mismo de ciudadanía, que ha ido cambiando también en las movilizaciones, en el fondo, en el ámbito de lo público. Por lo tanto, como historiadores, como historiadoras y estudiosos, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, tenemos que tener un ojo puesto en el presente para entender, ¿no es cierto?, cómo va cambiando nuestra mirada sobre el pasado. Y esa mirada ha cambiado muchísimo respecto de esta palabra, de este concepto de ciudadanía. Ahora, evidentemente aquí no hay un consenso entre especialistas de qué es una ciudadanía ni cómo se puede definir, porque hay muchas formas de definirla y también hay muchas disciplinas. Principalmente nosotros utilizamos la sociología y la historia para definirla. Y también las ciencias políticas, por supuesto. En algunos casos, incluso los estudios políticos, las ciencias políticas, definen comportamientos ideales de lo que debiera ser un ciudadano o una ciudadana, pero no lo vinculan con cuestiones más, digamos, contemporáneas, que han aparecido con mucha fuerza este último tiempo, como el feminismo, como el concepto de democracia o la justicia, sino que más bien definen que el ciudadano, ¿no es cierto?, debe cumplir ciertos deberes, y no queda muy claro cómo la ciudadanía en sí misma se vincula con cuestiones como las que acabo de decir, ¿no es cierto?, etnicidad, feminismo, etcétera, o justicia. Las autoras que estamos revisando en el texto, ¿no?, si lo recordarán, ¿cómo volver acá al plan de lecturas?, que es Sofía Venturol y Mirta Lobato, Formas de Ciudadanía en América Latina, que es el texto base para esta parte de la clase que estamos haciendo ahora. Ellas definen, digamos, ciudadanía como ciudadanías, en forma plural. Vamos a buscar me perdió el power, ya, aquí está. Lo definen como formas de ciudadanía.
por lo tanto, ¿no es cierto?, más que establecer un concepto idílico de lo que son los ciudadanos y las ciudadanas, lo que se refiere acá es la aplicación práctica de la ciudadanía y los contornos que van adquiriendo a lo largo del siglo XX e inicio del siglo XXI. O sea, cómo se va definiendo en términos de la práctica. Es muy importante también destacar, ¿no es cierto?, que no solamente esto se ve a partir de lo que son los ideales, que son como definiciones desde las ciencias políticas de lo que es ciudadanía, sino que cómo va adquiriendo distintas formas y se va transformando en base a una discusión que es global. Es global porque lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurre acá, va influyendo eh, en cómo se van construyendo esto. Ustedes lo tienen que tener súper claro esto y pueden, ¿no es cierto?, pensar en qué medida los conceptos de ciudadanía o las discusiones respecto de la participación ciudadana en las protestas, por ejemplo, en Hong Kong, tienen influencia sobre lo que fue, ¿no es cierto?, en octubre del año pasado acá en Chile, pero también lo de Chile ha tenido una influencia en Colombia, por ejemplo, el tema estudiantil, y hoy día, ¿no es cierto?, hemos podido ver cómo en Perú, eh, que muchos no saben lo popular que es un grupo de música como Los Prisioneros, estaban cantando también el baile de los que sobran. No sé si lo pudieron ver. Hay que estar muy atentos a lo que está pasando en el Perú, porque ahí se está jugando este tema de la ciudadanía. ¿Hasta qué punto el Congreso Nacional puede hacer políticas a espaldas de las personas? ¿Hasta qué punto las personas solamente ejercen una ciudadanía al momento de elegir esos parlamentarios o el presidente o a la presidenta de la República, ¿sí?, o a las parlamentarias, ¿sí? Entonces, estas prácticas y esta forma de ciudadanía, quiero que lo destaquen de alguna manera en sus apuntes, es una forma de ciudadanía cada vez más global porque nos estamos enterando de forma casi instantánea de lo que está ocurriendo en el mundo. eh, y estamos mirando lo que pasa en Hong Kong, estamos mirando lo que pasa en Colombia, en Brasil también, ¿no es cierto?, hace un tiempo atrás con el tema de la Amazonía. Todo esto ha sido un poco suspendido por la crisis sanitaria que estamos viviendo, pareciera, ¿no? Pero sin embargo, la ciudadanía va actuando y eso uno tiene que mirar esto. Otra manera, ¿no es cierto?, es de entender este tema de la ciudadanía, es mirar en qué momento uno puede hablar de un tipo de ciudadanía que va cambiando, y eso se mira, por ejemplo, como lo ha hecho María Elena Prado, en las constituciones políticas. O sea, mirar en la legislación, porque aquí tenemos dos cosas. Una puede ser cuando ustedes lo miran en el ámbito de lo público, en cómo se forman los grupos, ¿no es cierto?, cómo ejercen su derecho ciudadano en las calles, en las redes sociales, en el ámbito de lo público en general, desde la prensa, en fin, hasta otras formas de expresión. Y otra manera es mirarlo en la legislación. Normalmente la ciencia política lo mira más bien muchas veces del aspecto legislativo, y eso es importante, por supuesto, y nosotros en este curso tratamos de mirar un poco equilibradamente ambos fenómenos, o ambos caras del fenómeno, por así decirlo. En Brasil, en 1988, ya el debate intelectual y político, como lo dice María Elena Prado, se concentra no solamente en la definición de los derechos, perdón, de la ciudadanía, sino en el ejercicio de los derechos civiles y políticos. O sea, el ejercicio, cómo se logra eh, arribar, de alguna forma, a lo que la legislación pone, ¿no es cierto?, como igualdad, qué sé yo, como derechos. Lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en el siglo XIX y se va con claridad, se ve en el siglo XX, es la resolución del derecho a la participación política a partir del voto universal. Ya sabemos que el voto universal era pensado en su inicio en términos de los ciudadanos, que eran hombres, varones, digamos, de sectores de la élite, y podemos ver cómo eso cambia en una sociedad de masas a todos aquellos que saben leer y escribir, y después, ¿no es cierto?, aquellos que sean mayores de 18 años, y cómo eso se amplía a una participación política mucho más universal, que en el último tiempo, muy tardíamente, si lo vemos en términos históricos, se pudo ampliar a las mujeres, que desde un comienzo, como vamos a ver acá, estuvieron de alguna forma marginadas del ejercicio de la ciudadanía.
Entonces, tenemos un voto universal que resuelve el derecho a la participación política, y en 1988, tal como dice María Elena Prado, para el caso de Brasil, eso ya era algo resuelto. Por tanto, lo que había que resolver es cómo se puede ejercer el derecho civil y político en tanto ya existen estos ciudadanos y ciudadanas con participación política universal. Una parte de la literatura historiográfica ha articulado la noción de ciudadanía con la construcción de los estados nacionales, es decir, miran cómo se construyeron los estados nacionales y a partir de ello miran, ¿no es cierto?, las formas de ciudadanía que se fueron implementando. Um, entonces, en ese momento uno puede ver, ¿no es cierto?, cómo estas ideas de universalidad plantean una serie de exclusiones. O sea, hoy día no diríamos que es universalidad, pero se consideraba de esta manera, sencillamente, yo lo he mencionado un par de veces, sencillamente porque se concebía que los únicos que podían ser ciudadanos eran los varones, y se pensaba que los únicos que podían ser ciudadanos eran los varones ilustrados, por así decirlo, que además pertenecían a las élites. Por lo tanto, uno lo debiera mirar desde el punto de vista histórico, y podría decir que los ciudadanos que se consideraban ciudadanos eran los únicos que se podían pensar como ciudadanos. Todo el resto de la población era más bien considerada eh, como fuera de la ciudadanía. Por lo tanto, lo que se está mirando, ¿no es cierto?, en la construcción de los estados nacionales, cómo plantea una serie de exclusiones. Vamos a ver, ¿no es cierto?, la exclusión más obvia y más fuerte es la exclusión de las mujeres. Después, ¿no es cierto?, otro tipo de exclusión tiene que ver con los sectores no ilustrados, que no sabían leer y escribir, y después eso se amplía, por supuesto. Y después un tipo de exclusión que, como vamos a ver ahora, en esta parte del curso y más adelante, en las próximas semanas, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el ejercicio de una suerte de ciudadanía diferenciada en términos étnicos o culturales. Hasta acá, el énfasis de la ciudadanía se había puesto mucho en la dimensión política, es decir, la posibilidad de que los ciudadanos y después las ciudadanas pudieran ejercer el derecho a voto. Y en el último tiempo, sobre todo los últimos 20 años, más o menos, ¿no es cierto?, o quizás más, se ha incluido tanto en la literatura sobre el tema como en las propias, en el propio espacio público, en las calles, digamos, la dimensión cultural de la ciudadanía. Y se están ampliando tópicos eh, que están evidenciando temas como la diferencia, eh, ¿no es cierto?, y la dimensión étnica de América Latina. No sé si hay alguna pregunta hasta acá sobre lo que hemos visto, estamos mirando. Bien, entonces, quiero que destaquen de alguna manera esto, ¿no? Desde este momento perdón, a hablar de ciudadanías en plural. Ya no estamos hablando del ciudadano o de la ciudadana, sino de las ciudadanías. Vamos a mirar cómo este fenómeno puede ser tomado de esta manera tan polisémica, por así decirlo, que permite, ¿no es cierto?, una amplitud para que quepan distintos ejercicios de la ciudadanía. Y es muy interesante cómo esto se puede advertir, y espero que ustedes lo puedan, ¿no es cierto?, también trabajar en el trabajo que queda sobre análisis documental. También podrían entrar en este tema. Eh, Esto coincide también con el énfasis neoliberal que va a tener, ¿no es cierto?, gran parte del mundo, o prácticamente todo el mundo, e incluso aquellos países que no son de derechas, como gobierno, digamos, porque el neoliberalismo se va a implementar, digamos, como una manera de modo de vida prácticamente en el planeta. Eh, el neoliberalismo enlaza la idea de ciudadanía con el mercado, es decir, el ciudadano también implica ser, el ejercicio de la ciudadanía, perdón, también implica ser un consumidor y productor. En la medida en que el Estado se va retirando de su rol de garante de los derechos, ¿no es cierto?, el mercado va a ofrecer una forma de ciudadanía. Eso lo podemos ver, ¿no es cierto?, por ejemplo, con todas estas agrupaciones sociales de la sociedad civil, donde eh, se discute y se trabaja para defenderse
por ejemplo, los abusos de las empresas. Por ejemplo, acá existe en Chile y en varios países también, yo lo he visto, asociaciones de la sociedad civil, como decía, que están atentos a, a posibles, por ejemplo, eh, malas prácticas. Por ejemplo, la colusión. Entonces, si las empresas se ponen de acuerdo, como ha ocurrido lamentablemente en Chile hasta hace poco, y espero que esto se haya controlado un poco más, pero es una práctica muy común también del propio sistema capitalista, de que las empresas se pongan de acuerdo, por ejemplo, en los precios, que hay una colusión de precios, ¿no es cierto? Que afecta directamente al consumidor el derecho que tiene una persona para vivir en una sociedad donde los precios sean marcados por el mercado y no porque se pongan de acuerdo, ¿no es cierto?, los productores para subir los precios. Es un derecho que el Estado no puede garantizar en sociedades neoliberales como Chile, por ejemplo. O sea, nosotros tenemos el CERNAC, ¿ubican el CERNAC? Servicio Nacional del Consumidor. Nosotros tenemos el CERNAC, tenemos el Ministerio de Economía, tenemos, qué sé yo, distintas instancias de control y ninguna ha podido evitar, por ejemplo, el tema de la colusión. Y entonces la sociedad civil se organiza y dice, ok, el Estado no lo puede hacer, pero nosotros sí lo podemos hacer. Vamos a mirar y vamos a querellarnos contra estas malas prácticas. Si ustedes recuerdan la semana pasada, miren, hace poco, después de tantos años, recién, ¿no es cierto?, hubo una compensación de un par de cadenas farmacéuticas que efectivamente cayeron en ese delito, si es un delito. Y recuerdan el caso de la colusión de las farmacias, ¿no? Que fueron los primeros casos de colusión que se pudieron registrar acá en Chile. Y ellos entonces tuvieron que negociar su compensación con estas sociedades civiles que representan, digamos, a todos los consumidores, que permiten que haya una demanda que es demanda colectiva. O sea, no Juan Pérez o quien sea, ¿no es cierto? O Juanita Pérez, o Juan Pérez, o Juanito, o lo que sea, se querella contra una empresa, sino que es esa persona en conjunto con un grupo. Y ahí es donde el Estado se retira y no puede garantizar, ¿no es cierto?, la igualdad del ciudadano, y entra, ¿no es cierto?, el, el mercado, digamos. El mercado tiene una dimensión ahí. Esto ocurre en varios países, no solamente en países como Chile, que evidentemente es ultra neoliberal, también otros países que tienen incluso gobiernos de izquierda, o de centro izquierda, no sé. Bueno, pero esta es la dimensión economicista de la mirada del ciudadano. Recuerden ustedes, por favor, que la ciudadanía también está construida en base a las sociedades capitalistas, donde se habla, ¿no es cierto?, de que el ciudadano o la ciudadana tiene la libertad no solamente de elegir representantes, sino también tiene la libertad de moverse en un medio económico de libre mercado. Eso también ocurre, por lo tanto, no hay tantas diferencias entre construcción de ciudadanía y construcción por ejemplo, del consumidor, eh, que tiene la posibilidad de elegir. El sistema capitalista está construido sobre la base de que hay libertad de elección, de que nadie te impone precios, de que nadie te impone un producto ni te dice dónde tienes que comprar, ¿no? Tú eliges, ¿no es cierto? Sabemos que en la práctica eso no ocurre por estos fenómenos de colusión, en fin. Por lo tanto, es muy importante para este tipo de sociedades como la nuestra que, que, que la ciudadanía se organice. Y la ciudadanía no le pide al Estado que lo haga. O sea, no le está pidiendo, aunque eventualmente sí lo hace, ¿no? Pero teóricamente no le pide al Estado que fije precios, no le pide al Estado, ¿no es cierto?, que tenga bandas digamos, donde se puedan mover, por ejemplo, los precios, sino más bien busca organizarse y estar atento a lo que ocurre. Yo sé que esto es bien complejo porque igual en la práctica no es tan fácil que los propios ciudadanos sin más puedan organizarse y evitar la colusión de precios. Evidentemente no es así y tal vez ustedes podrían tener una posición en la cual creen que efectivamente el Estado sí debiera entrar en esta regulación. Bueno, eso se puede discutir. Y lo que yo quiero es que entendamos el problema. Uno puede tener una posición, y de hecho yo la tengo al respecto, y, y lo importante es que entendamos el problema. Y entender el problema es pensar, ¿no es cierto?, que el Estado se retira de alguna manera y la ciudadanía entra acá. Pero bueno, pero esa es toda la dimensión más bien económica de la visión de ciudadanías. Yo quiero que la piensen porque
las ciudadanías se construyeron, como dije, en base a a modelos económicos más bien capitalistas, como sabemos. No hay ciudadanos, el consumidor es muy distinto en sociedades no capitalistas. A partir de los años 60 del siglo pasado, ¿Por qué no hay consumo, dice usted? en las sociedades no capitalistas, suponiendo que todavía existan, ¿sí? Claro. Es que, claro, Ujú. por ejemplo, por ejemplo, ¿cómo podría ser la Unión Soviética cuando existió la Unión Soviética? Eh, uno tiene el derecho, ¿no es cierto?, a recibir una alimentación, ¿ya? A vivir una vivienda digna, etcétera. Pero y es el Estado el que te provee de vivienda y el Estado es el que organiza, ¿no es cierto?, cómo va a ser la producción de alimentación y cómo se va a distribuir la alimentación y qué precio va a tener. ¿Mm? Tanto así que a uno le regulan la, mediante, ¿no es cierto?, un sistema de cuotas, qué es lo que puede comprar. ¿Mm? Entonces tú vas a un lugar, tú tienes como una especie de cuenta, digamos, de lo que puedes comprar y tienes cuotas, no puedes comprar lo que quieras, no puedes comprar 20 kilos que estoy inventando, de manzanas cuando tú tienes una familia con 3 4 personas, ¿no es cierto? Em, por lo tanto, tú no tienes la posibilidad de elegir. Tú no puedes elegir si vas a comprar una cosa u otra en otro lugar, sino que o tus opciones de elegir son muy bajas, digamos. ¿Mm? Porque lo que se asegura a esas sociedades es el derecho a que tú puedas alimentarte, pero no te asegura el derecho a elegir. ¿Mm? ¿Me entiendes, no? Sí, profe. Eso es un poco uno puede estar de acuerdo o en contra de esto, es otro tema, o sea, es un tema distinto y lo podemos conversar, si ustedes quieren en algún momento, ustedes lo pueden presentar. Lo importante es que entendamos el problema. En nuestras sociedades capitalistas no está asegurado el derecho a la alimentación ni el derecho a la vivienda, sino más bien la libertad de elección. Uno puede elegir dónde quiere comprar y dónde no quiere comprar. Hay una historia bien, y yo quizás la he contado, bien divertida esto cuando, si la conté, disculpe si la conté, voy a parar pausar la grabación. Comentaba entonces que a partir de los años 60 hay un concepto que va a ser bien interesante, que es el concepto de diferencia. Eh, ese concepto no es muy común para el siglo XIX, porque más bien era el concepto de todo lo contrario, de la igualdad, de que todos sean iguales y que todos tengan los mismos derechos. Y sabemos que sobre esa noción de los derechos de igualdad, ¿no es cierto?, se escondían también muchas exclusiones, como lo podemos ver en el siglo XX. En los años 60 es bien interesante, años de posguerra, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, posteriormente, ¿no es cierto?, eh, las luchas en las calles en contra de la guerra de Vietnam, el aparecimiento de Kennedy, la sociedad de masa, ¿no es cierto?, en su expresión más mediática en la cultura pop, cultura popular, digamos. Eh, y es el momento en el cual hay una fuerte lucha en las calles por feminidad, digamos, por feminidad, perdón, me equivoqué, por derechos, diría, de género, ¿no es cierto?, por las feministas. Y también, ¿no es cierto?, la lucha étnica de los afrodescendientes en los Estados Unidos. Esto va a tener un efecto también sobre todo el planeta prácticamente, porque se están mirando las imágenes de lo que está ocurriendo en ese lugar. Y en algún momento de los años 60 también va ocurriendo, ¿cierto?, en las universidades, va a tener un efecto en las reformas que van a ocurrir a fines de los 60, incluso en países como Chile, va a empezar a cuajar este concepto de diferencia. Va a ser clave para entender la ciudadanía de género, en términos étnico y cultural, ¿no es cierto?, el concepto de diferencia, la posibilidad de que teniendo los mismos derechos uno se pueda diferenciar. Por eso se habla de ciudadanías. ¿Mm? Y para el concepto de género, como dije, también va a ser muy relevante y hay que entender ese fenómeno. A partir de acá, ¿no es cierto?, ya no se fue pensando, no se piensa que la igualdad asegura, ¿no es cierto?, una participación de todos o de todas, sino, ¿no es cierto?, que hay que diferenciar porque hay una desigualdad de base que se va expresando, ¿no es cierto?, a nivel social y que una de las formas de corregir eso es instaurar modelos de discriminación positiva o como las leyes de cuotas. Las leyes de cuotas tienen mucha
bueno, tiene mucha importancia en varios países, es muy discutido porque algunos suponen que aplicando ley de cuotas, ¿no es cierto?, también como que se está minimizando, mirando en menos, por ejemplo, a las mujeres, como si ellas no pudieran alcanzar ciertos espacios, si no, ¿no es cierto?, si no es a través de cuotas, ¿no es cierto? Esto es una discusión que podemos mirar cuando veamos el tema de género, solamente la quiero mencionar ahora, pero es una manera de discriminar, de hablar de la diferencia, pero a partir de, ¿no es cierto?, de, la, de un diseño, digamos, que permita que esto se equipare. Es decir, uno puede decir, miren, hay en ciertos espacios, ¿no es cierto?, hay preferentemente hombres que mujeres, no porque los hombres sean mejores, ni porque tengan mayor capacidad, sino que porque ha habido una mirada tradicional que solamente ve a los hombres en esos lugares, sobre todo en espacios de poder. Mientras ustedes saben que, vamos a ver el tema de género, pero no quiero adelantar, pero esto funciona como una suerte de embudo, ¿no? Mientras menos poder, hay más mujeres, y a medida que hay mayor poder, las mujeres van disminuyendo. Por lo tanto, para poder compensar esta disminución y tener una sociedad igualitaria, estamos hablando de que queremos una sociedad igualitaria, supongo que estamos de acuerdo en eso, y no estamos pensando que la diferencia se articula sobre la base de que tiene que haber desigualdad. Estamos hablando de sociedades igualitarias, que efectivamente ejercer el derecho de la igualdad. Hay que diseñar estos modelos de discriminación. Bueno, vamos a mirarlo después, pero solamente lo quiero mencionar. A partir de eso, ¿no es cierto?, ha surgido una fuerte discusión sobre este binomio universalidad e igualdad. O sea, todo el siglo XIX, en realidad todo el siglo XVIII, en Francia, desde la Revolución, ¿no es cierto?, de 1789, se ha hablado de la universalidad. El derecho es universal, los derechos son universales. Pero, ¿no es cierto?, esto ha topado con el concepto de igualdad, porque la práctica, ¿no es cierto?, la universalidad no asegura la igualdad. Entonces, una forma de asegurar o de alcanzar igualdad pueden ser, por ejemplo, a partir de una nueva definición de la ciudadanía, pero ahora desde el punto de vista de las minorías étnicas, religiosas o nacionales, por ejemplo. Esto se va construyendo de una manera diferente. A partir de acá, ¿no es cierto?, como lo vamos a ver para el tema étnico, se origina una ciudadanía multicultural, que significa que no todo va a girar en torno al voto, sino al hecho de que diferentes componentes de la sociedad también tengan su voz y su expresión pública y también el poder de decisión. Esto va a empezar con el tema étnico en los Estados Unidos, con los afrodescendientes, y va a alcanzar también la multiculturalidad en términos, por ejemplo, de la diversidad sexual, evidentemente de género, va a tener una amplitud, digamos, que va a establecer lo importante, ¿no es cierto?, que es también establecer no solamente la igualdad, y por eso hay una tensión entre igualitarismo y diferenciación, sino también la diferencia, el ser diferentes y participar de la misma forma en la sociedad sin tener que cambiar. ¿Mm? Esto, por ejemplo, es muy interesante cuando uno lo mira en Europa en la actualidad, con los migrantes que llegan a Europa, ¿no es cierto?, y que mantienen sus tradiciones, sus formas de vida, su idioma, en fin, y que puedan integrarse como ciudadanos europeos una vez que ya se quedan en ese país, pero manteniendo sus diferencias, no teniendo que integrarse, como eso yo lo he visto en la discusión, porque he vivido y estudiado allá en Alemania. Y cuando uno mira, ¿no es cierto?, esa perspectiva respecto, por ejemplo, por nombrar un grupo que es muy numeroso, los turcos, digamos, y las turcas, como muchos hablan de la integración, significa que ellos pierdan su idioma, que se adapten, que prácticamente parezcan alemanes, y otros, ¿no es cierto?, defienden la diferenciación, es decir, que puedan integrarse a la sociedad alemana, o en este caso, pero no abandonando sus perspectivas de los países de origen. Bueno, tiene una dimensión también bien compleja, porque mantener la diferenciación, por ejemplo, implica, digamos, violentar otros derechos, por ejemplo, el derecho de género, eso, de la igualdad de género. Eso es bien común de sociedades donde no hay igualdad de género, que provienen de sociedades completamente patriarcales, que llegan a Europa, donde sí hay igualdad de género en parte, ¿no es cierto?,
y ellos mantienen sus componentes tradicionales. Entonces, ¿qué tenemos que decir acá? Tenemos que mantener, ¿no es cierto?, la diferenciación y aceptar de que a las mujeres, ¿no es cierto?, se les trate de forma discriminatoria porque esas son sus tradiciones, por lo tanto, habría que respetar esas tradiciones, ¿no es cierto?, si están viviendo en Europa, habría que transformar eso y decir, bueno, si están en Europa y son mujeres, tienen el mismo derecho que cualquier mujer que viva allá, por lo tanto, esas tradiciones no pueden violentar el derecho a la igualdad de género, por ejemplo. Entonces, esta tensión entre igualitarismo y diferenciación la estamos mirando no solamente en América Latina, se está viendo en todo el mundo, y algo con lo que ustedes tienen que pensar, estimadas y estimados, como personas inteligentes y jóvenes que son, tienen que darle vuelta a estos temas porque son los temas que hay que discutir, no solamente ejerciendo un derecho digamos, en el ámbito de lo público, en las calles, en fin, que es muy importante, pero sobre todo, en tanto nosotros estamos en la universidad y tenemos esa posibilidad de hacerlo aquí y fuera de la universidad, ojalá en otros lugares, tenemos que darle una vuelta a este tema. Una de las discusiones más relevantes, ¿no es cierto?, que muestran este complejo balance entre lo formal y lo sustancial, qué tanto somos ciudadanos solamente porque votamos o no, es el tema de las mujeres y las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Ese ha sido uno de los grandes, ese es como el kit el corazón del problema, sobre todo en el siglo XX, pero ese era un problema que viene de antes, ¿sí? Se ha visto que ya desde la Revolución Francesa el derecho universal nunca se cumplió para las mujeres y tampoco para los pueblos no europeos. Por lo tanto, el modelo de ciudadanía universal funcionaba solamente para aquellos que se consideraban ciudadanos, que eran los varones de origen europeo. Esto se ha ido discutiendo desde el principio. Yo conozco varios autoras que si quieren algún día le puedo pasar la referencia, que ya desde el siglo XVIII en Francia discutían por qué a las mujeres se les dejaba fuera si se hablaba de derechos universales, por qué no podían participar en la política. Lo vamos a mirar cuando veamos el tema de género, pero esto se ha ido discutiendo del siglo XVIII, no solamente del siglo XX, no tiene que ver solamente con los movimientos feministas que han sido muy relevantes en el siglo XX, ya viene del siglo XVIII. Para el caso de las mujeres, este problema es muy complejo porque no solamente involucra, como ustedes lo sabrán, probablemente no solo involucra el término de una ciudadanía en términos de lo público, sino sobre todo el tema funciona a nivel familiar. La discriminación de género empieza ahí, en ese ámbito, ¿no es cierto? Sobre todo en la relación entre los esposos, el marido y mujer, y también la potestad sobre los hijos, el derecho, ¿no es cierto?, respecto a los hijos que tienen los hombres y las mujeres. Uno de los primeros lugares donde esto se puede ver como un espacio de discriminación y donde claramente el derecho universal no se puede ejercer, tiene que ver en el registro civil, en las leyes de registro civil. En Argentina, por ejemplo, en 1869 se establecía la incapacidad relativa de la mujer casada y su minoridad en tanto que el marido ejercía la representación de la mujer y las mujeres no podían ser sujetos de contrato. Una de las razones que se arguía, no solamente en Argentina, también en Chile y en gran parte del mundo, de que la mujer participaba políticamente era porque lo hacía a través del varón, de su esposo. O sea, una mujer casada, de alguna forma, al casarse, ¿no es cierto?, suspendía sus derechos civiles, o no los suspendía, perdón, de alguna forma transfería, perdón, me corrijo, transfería sus derechos civiles al esposo y el esposo lo ejercía después mediante el voto, por ejemplo, o la elección popular. Por lo tanto, se decía, no es que la mujer no participe en la política, lo que pasa es que la mujer, en tanto es casada, lo hace a través del varón. Entonces el varón ejercía ese derecho, pero también en términos económicos. Digamos, la mujer no podía ser sujeto de contrato, no podía, esto muy claro, ¿no es cierto?, en el caso de las mujeres de la clase alta, no podía tener, ¿no es cierto?, bienes, porque todos los bienes que recibía como herencia se los traspasaba, ¿no es cierto?, directamente a su marido, a su esposo. Tampoco tenía decisiones ni autoridad sobre los hijos, y siempre la regulación de la sociedad conyugal era a favor del varón. Si uno mira, ¿no es cierto?, esta situación en Argentina, puede mirar cómo esto a principios del siglo XX fue muy debatido, eh, y recién, ¿no es cierto?, en el año 1926 se reconocieron algunos derechos de las mujeres, por ejemplo, el derecho de poder votar,
ser elegida, digamos. Esto hay que ver en términos globales, pues lo vamos a ver cuando veamos el tema de género, pero recién, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres entran a trabajar por efecto de la propia guerra en los Estados Unidos en especial y en Europa, es cuando las mujeres van a tener el derecho pleno de participar en la política. Después de 1940 se da, y sobre todo después de los 1950. Para el caso de Argentina, recién en 1968 se admitió la capacidad plena de la mujer, digamos, en términos jurídicos. En 1985, el régimen de la patria potestad, ¿no es cierto? Se establece que se puede compartir entre padre y madre, por tanto los padres y las madres tienen el mismo derecho sobre sus hijos. Recién en 1987 está el divorcio vincular y se derogó la obligación de que la mujer llevase el apellido del marido. Recién en 1994, que probablemente ustedes estaban por nacer o quizá algunos habían nacido, no sé, probablemente muchos no habían nacido, pero estaban muy cerca de su fecha de nacimiento, un par de años tal vez después nacieron ustedes. Recién ahí se hace constitucional la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer en la Argentina. O sea, en ese momento, a fines de, o sea, prácticamente a fines del siglo XX es cuando en muchos países, ¿no es cierto?, legalmente se elimina la forma de discriminación de la mujer. Si lo vemos en Chile, incluso podemos verlo más tardío. En términos del divorcio, yo no me acuerdo cuándo fue el divorcio, pero me parece que fue después del 2000. ¿Alguien sabe? No sé. Si alguien sabe cuándo fue el divorcio, no, lo podemos buscar en Chile, no tengo idea, porque yo no estaba acá, pero me parece que fue después del 2000, etcétera. Entonces, ustedes pueden mirar cómo la ciudadanía y las ciudadanías en relación a género, la lentitud que fue adquiriendo, ¿no es cierto?, a través del tiempo, y el caso de Argentina, que es uno de los países que uno podría decir que es más, comillas, avanzados en términos de derechos, ¿no es cierto? Recién a fines del siglo XX se empiezan a eliminar, ¿no es cierto?, todas estas discriminaciones. Dice Nicolás que el 2004 del divorcio es peor. Tampoco, yo no estaba, entonces por eso no lo sabía, pero 2004, no estaba acá en Chile. 2004 recién la ley del divorcio. Entonces, claro, es algo mucho más tardío. Después el tema de los indígenas, que lo vamos a ver como tema, digamos, probablemente tal, en la próxima semana también. Recién en el año 2007 se declara, ¿no es cierto?, el derecho de los pueblos indígenas, ¿cierto?, en organismos internacionales. Muchos países a partir de esa fecha ya reconocen constitucionalmente a los pueblos indígenas, Chile no, hasta ahora. Y se ha construido la noción de ciudadanía indígena, que es una noción nueva, digamos, centrado, ¿no es cierto?, en el reconocimiento de los derechos civiles, pero en el contexto étnico. Ahí vamos a ver el caso de Bolivia, que es bien interesante cómo incluso la administración de justicia está relacionada con el contexto étnico en el cual se mueve la sociedad, digamos, y el ejercicio de la ciudadanía. O sea, ya no se habla de ciudadano como una especie de ciudadano abstracto del pueblo de Chile o del pueblo boliviano, sino de ciudadanías que se ejercen en tanto, ¿no es cierto?, hay derechos ancestrales o costumbres, ¿no es cierto? Y ahí hay que tener mucho cuidado, como dije, si esos derechos ancestrales o esas costumbres no atentan contra otros derechos. Por ejemplo, el más común es que puedan atentar en sociedades de origen más bien patriarcal contra el derecho de género o de la diversidad sexual. Por ejemplo, ahí hay un tema que hay que discutir, y en Bolivia se discutió mucho esos dos temas, diversidad sexual, con Evo Morales, y también, ¿no es cierto?, el derecho de las mujeres. Entonces hay que hacer siempre una especie de equilibrio entre contexto étnico que se reconoce, ¿no es cierto?, como una ciudadanía indígena, pero también, ¿no es cierto?, que ese contexto étnico no pasa a llevar otros derechos, como la diversidad sexual, por ejemplo, o el derecho que tienen las mujeres de no ser discriminadas, evidentemente. Se está digamos, concibiendo, digamos, pensando una nueva forma de ciudadanía, que es una ciudadanía social. Es decir, el ciudadano y la ciudadana ya no es solamente aquel o aquella que va a votar, que puede ser elegido, sino aquel y aquella, ¿no es cierto?, que tiene derechos de educación, de salud, de un trabajo digno y bienestar en tanto ser ciudadano. Entonces, al ser ciudadano, uno debiera tener, ¿no es cierto?,
el derecho a educarse, el derecho a la salud, y estos derechos, ¿no es cierto? Y no esperar que eso se lo otorgue a algún líder político o una líder político. O sea, que no dependa de quién está arriba en el cargo para que esos derechos se puedan ejercer. Eso es muy importante, porque lamentablemente en América Latina hemos visto, ¿no es cierto?, esa tendencia de los líderes políticos de quedarse en el poder. ¿Por qué? Y porque se quedan en el poder porque de alguna manera el hecho de que las personas tengan mejor salud, tengan mejor un trabajo digno, tengan bienestar, está muy relacionado con que ese líder esté en el poder. Por lo tanto, esos líderes se eternizan en el poder, nunca quieren irse y les dicen a la gente, miren, si yo me voy, ustedes puede existir la posibilidad de que pierdan todo lo que hemos ganado en todo este tiempo. Y eso no puede ser. Entonces, en otras sociedades uno sabe que tiene el derecho al trabajo digno, a la salud y a la educación, no importando quién esté en el gobierno. O sea, uno depende de un gobierno, y eso uno lo puede ver en el caso de América Latina desde Perón, ¿no es cierto? Esta idea de que el líder asegura la posibilidad de que se tenga ese bienestar, y si ese líder está, no está, digamos, ese bienestar se pierde, y eso lamentablemente, esa ciudadanía social no se ha construido, incluso en el siglo XX, mucho en América Latina, porque todavía los líderes tienden y caen, digamos, lamentablemente, en esta idea de que esos derechos dependen de que ellos estén en el poder. Y eso lo hemos visto en Venezuela con Chávez, lo hemos visto en Bolivia con Evo Morales, lo hemos visto en Ecuador con Correa, y bueno, con Perón, ¿no es cierto?, en Argentina, tal vez con los Kirchner de alguna manera. Lo digo por este grupo porque es un grupo que es el que está muy vinculado con ciertos derechos, más que con la libertad, como lo dicen los grupos de centro derecha, ¿no es cierto? Por eso los menciono. Y muchos de ellos tienen la tendencia a quedarse en el poder. Ya hemos visto a Evo Morales, ¿no es cierto?, que hizo una consulta popular para poder seguir en el poder, le dijeron que no, y sin embargo él después se presenta igual como candidato presidencial y con todos los problemas que eso tuvo, digamos, a pesar, bueno, eso está discutido, pero bueno, realmente si él cometió fraude, no, al parecer nunca lo hizo, pero el tema anterior, el hecho de que él se presentara igual siendo para ser candidato presidencial, a pesar de que la gente le dijo que no en el plebiscito que él mismo hizo, un poco revela esta idea de que si el líder se va, lo podemos mirar, esto no es inventado, ¿no? Lo podemos mirar en las declaraciones de Evo Morales, podemos mirar cómo él de alguna forma vincula el que él esté en el poder con los derechos que tenga, ¿no es cierto?, el pueblo boliviano, educación, salud, etc. Y claro, se corrobora después cuando hay un cambio de gobierno y esos derechos se los quitan. Que significa entonces que esos derechos no están relacionados con la ciudadanía, sino están relacionados con quien esté en el poder. Quiero terminar esta parte con un tema que no es tan conocido, que tiene que ver con la brecha digital y que ha quedado muy en evidencia en la pandemia. Y cuando uno habla del derecho ciudadano, tiene que también hablar de la brecha digital, la posibilidad que el ciudadano y la ciudadana tenga, ¿no es cierto?, digamos, la conexión digital de una forma gratuita, ¿no es cierto?, a través de hotspots que estén de conexiones que estén en plazas, que estén en lugares, digamos, públicos, y que no haya, ¿no es cierto?, una segmentación por género, por edad, por ingreso, como ocurre en la actualidad. Por edad, muchas veces tiene que ver con la alfabetización digital, el hecho de que las personas mayores no sepan cómo entrar en Internet, no sepan cómo lo hemos visto, ¿no es cierto?, hoy día, ¿no es cierto?, días, cómo pedir un permiso en comisaría virtual, cómo hacer una compra por Internet, cómo hacer transferencias de dinero, cómo recibir su sueldo, en fin, es súper complejo y que los mayores tengan que ir, ¿no es cierto?, presencialmente al banco, exponiéndose, por ejemplo, a ser contagiados por el COVID-19. Entonces, y también los ingresos, el hecho de que ha mostrado hoy día que el teletrabajo se da en ciertos grupos, ¿no es cierto?, que de mayores ingresos, en ciertas comunas, hay mucho más teletrabajo que en otras, por ejemplo. Pero sobre todo se ha dado la educación y ha sido muy triste ver cómo esta brecha digital, ¿no es cierto?, ha significado que en el caso de Chile, ciertos colegios de clase media alta, ¿no es cierto?, han continuado con sus clases de forma online, porque los tienen computador, tienen buenas conexiones online, y otras personas, digamos, no tienen computadores, lo hemos visto en la universidad, ustedes mismos lo están viendo, o sea, ustedes mismos lo han sufrido, probablemente algunos de ustedes, espero que no,
también lo estén pasando, digamos, mal con esto. Y esto es un tema súper relevante y que no se discute mucho, que es este tema de la brecha digital. El último tema que quiero mencionar es la ciudadanía ambiental, el derecho a vivir en un ambiente libre, digamos, de contaminación, que es muy relevante también, ¿no es cierto? Porque también el- la, la- el- la contaminación no solamente mata a las personas, sino también hace que las personas se vayan de los lugares y amenaza los estilos de vida de muchos grupos de campesinos, indígenas, por ejemplo, pero no solamente de ellos, sino que también de personas que viven en lugares. Nosotros lo hemos visto de una manera muy dramática en el caso de Ventanas, en Quintero, digamos, y cómo se está afectando el derecho de los niños a la educación, porque no pueden ni siquiera ir al colegio, porque están contaminados, y es una cosa muy dramática. ¿Mm? Bien, para terminar entonces quiero decir, ¿no es cierto?, cómo todas estas ciudadanías se han reformulado. Ya no hablamos de ciudadanía solamente por el derecho a ejercer el voto, digamos, la potestad del voto, sino que estamos hablando de ciudadanos y ciudadanas que quieren ser tomados en cuenta. ¿Sí? Y que quieren ser tomados en cuenta en un sistema en el cual, ¿no es cierto?, se discuta socialmente eh, cuáles son los mejores caminos para llegar, ¿no es cierto?, a la igualdad, para el desarrollo económico también, y que esas discusiones y que esas decisiones también sean transparentes, y por eso la brecha digital es muy relevante, que uno pueda mirar en Internet y pueda saber efectivamente cómo funciona el sistema público, digamos, quién vota a favor o en contra de una ley, de dónde viene la ley, digamos, cómo se origina, y que no tenga que estar buscando, digamos, o pidiendo a Chile Transparente más o menos una información que le llegue en 4 meses. Eso es muy relevante. Bien, entonces lo que yo quería hoy día, para terminar la grabación, lo que yo quería hoy día revisar, ¿no es cierto?, es el abanico de posibilidades que nos da, ¿no es cierto?, esta idea de ciudadanía y derechos, y ciudadanía, perdón, y en este caso hoy día derechos sociales, pero también dar una introducción al tema que vamos a estar viendo en la clase.